Le daremos nuestro punto de vista en la editorial. Gracias, miren, ya nos contestaron aquí de la Chorcha, muchas gracias, Liz René, es un gusto atenderles, fuerte abrazo, bendiciones, gracias a ustedes. Bueno, le comento, mire, rápidamente, ayer ese es un tema que lo teníamos ya contemplado desde hace unos días, pero lo hemos venido postergando pues, por las fechas de diario, ¿no? Pero fíjese usted que sí es preocupante que haya hoy en nuestra actualidad, estamos viviendo un momento electoral en todo el país, porque pues también se va a elegir presidente, senadores, diputados federales y en algunos estados, gobernadores, presidentes municipales y obviamente diputados locales. Sin embargo, pues el crimen organizado ha puesto su huella y su sello, que es la muerte o asesinato de precandidatos de todos los partidos. No cree usted que no nada más de los contras, no, de todos los partidos. Y estos son algunos de los rostros que desafortunadamente ya no están en nuestro plano porque los han asesinado. Y entonces nos preguntamos qué y cómo estará el proceso electoral condicionado por el crimen organizado. Es una realidad que ahí esta imagen ilustrativa, ¿no cree usted que es un soldado? No, es un representante del cartel Jalisco Nueva Generación, que es algunos de los grupos delincuenciales que están operando en nuestro país, y ahí se ve claramente que están involucrándose en las cuestiones electorales. Obviamente no es de manera abierta, ni tampoco es así como que se denuncia a diario, pero se sabe que está. Es como el aire que usted respira, está presente pero no lo ve, y que de cualquier manera está haciendo daño. Y aquí, bueno, pues vemos cómo es que se sigue por parte de peritos lo que sea o a la gente que han asesinado. Estos son los estados y lugares donde se tiene, digamos, un termómetro de violencia en materia electoral. Olvídese usted de la violencia, de todo lo que ya hemos hablado. Violencia contra los niños, contra los campesinos, contra los industriales, contra los transportistas. Bueno, ahora hablemos de la violencia electoral. Algunos de estos estados están condicionados cuando en realidad, mire, se supone que las elecciones deben ser o deberían ser un proceso cívico, un proceso donde sea de fiesta democrática, donde vamos a elegir a nuestros representantes que van a tener un cargo de elección popular porque usted y yo vamos a votar. Pero ¿sabe cuál es lo malo? Que en muchos municipios, en muchos estados, en muchas regiones, se tiene al crimen organizado involucrado en las actividades electorales. Y aunque las instituciones de gobierno, desde hasta arribota, digan que no, pues se ha condicionado mucho el hecho de que haya en muchas comunidades, sobre todo las alejadas, donde están al margen y al quebranto del crimen organizado, el hecho de que usted quiera ejercer su voto. Es decir, lo que hacen es que ustedes salgan a votar y nosotros los matamos, o matamos a alguien o si van a votar por quien nosotros les digamos, y que obviamente hay gente ahí puesta para efectos mire, esta frase que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador después del proceso electoral del 2021, tenemos ahí la imagen, mi querido productor, nos da mucha vergüenza. ¿Qué es lo que dijo después del proceso electoral del 2021? Las frases de Andrés Manuel fueron: la delincuencia organizada se portó bien en las elecciones. Cuando sabemos pues que no dependemos de la delincuencia organizada, o sea, prácticamente que porque se portó bien, casi le dan un premio. Y sí, yo creo que el premio es que sigan operando en nuestro país. Cuando lo que se tuvo que haber dicho es que ojalá hubiéramos hecho frente a los hechos, a los acontecimientos que mancharon las elecciones, porque en el 2021 también hubieron candidatos y precandidatos asesinados. Aquellos gobernantes, llámese diputados, llámese presidentes municipales, regidores,
o presidentes de partidos que no estaban de acuerdo, ¡pum!, muerte. Y si no a ellos directamente, algún familiar, algún secuestrado. Y entonces así estamos en el país con estos índices. Y esta tabla la vamos a analizar, ahorita se la vamos a poner más grande y detallada para que usted lo vea. Y es algo que no podemos percibir en el 2024, no lo podemos permitir, aunque ya han empezado la lista de personajes o involucrados en la política ya asesinados. Mire usted, en esta encuesta que checamos de un medio de comunicación, Animal Político se llama, se ve el perfil político de las víctimas de violencia en el proceso electoral 2020-2021. Y mire, han habido incidencias, atentados y asesinatos. Los colores pertenecen al porcentaje. Y mire, han habido afectaciones a familiar de funcionarios locales, donde han habido la mayor parte asesinatos. Donde han habido militantes de partidos políticos también asesinados. Donde han habido exalcaldes que están metiendo en las narices muertos. Donde hay candidatos a diputados locales muertos y también la incidencia de atentados, ¿no? Candidatos a síndicos, regidores, ni se diga. Y mire, va creciendo esta línea donde se va incrementando el número. A ver, también a candidatos a alcaldes en funciones, a líderes políticos sociales, y los que ya empiezan a preocupar más son los que tienen los índices de mayor incidente. Mire, líder de partido político social, desde ahí empezamos. Luego, servidor público en funciones o servidor que está ahí en activo, ¿no? También están los precandidatos o aspirantes a alcalde, y los que más han tenido este tipo de incidencias son candidatos a alcaldes directamente, donde se ve ahí el porcentaje de los que han tenido mayor número de asesinatos o, insisto, de insistencia a quererlos matar. Entonces, ahí está lo preocupante para las elecciones del 2024. Insisto, este fue un cuadro de las elecciones del 2020-21. Seguimos con nuestras imágenes y ahí vemos a este país cómo es que está la situación delincuencial en la política actualmente. Y desafortunadamente, ahí aparece Chiapas. Y esto hay que tener mucho cuidado. Insisto, en muchas comunidades es la delincuencia organizada la que manda, pero el gobierno dice, nah. Y aquí me viene la reflexión que hizo Lili Telles cuando empezó en este Senado, ya ve que dura 6 años, al igual que esta administración. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Señaló tajantemente que muchos de los que estaban llegando a cargos de elección popular habían sido parte de lo que la delincuencia organizada había ordenado o estar coludidos con el partido en el poder. Y cuando hablo partido en el poder no solamente es Morena, sino también en algunos estados con algunos otros partidos políticos, pero donde la delincuencia había marcado línea. No en todo el país, pero en la mayor parte sí. Y Lili Telles fue muy tajante decir, esperemos que en este sexenio la delincuencia organizada no crezca en sus manifestaciones. Y mire, hoy en día tenemos un sexenio donde hay el mayor número de feminicidios, donde hay el mayor número de secuestrados, donde hay el mayor número de incidentes en colonias, en comunidades, y que además a la delincuencia organizada pareciera que no se le ha hecho frente real para que retroceda. Al contrario, parece que va creciendo.
Y parece ser que ahora los jefes de cárteles o grupos delincuenciales son los que les dan las indicaciones a quienes están allá arriba, ¿no? En los tres poderes, que eso es muy grave. Y la otra reflexión, que es así, la acaba de decir Lili Telles cuando se confrontó con una senadora de Morena, y Lili Telles fue muy tajante y nos quedamos con esta frase. El actual gobierno ha sido el brazo político de la delincuencia organizada en nuestro país. Híjole, una acusación muy grave que hizo Lili Telles, asumiendo que es el gobierno en lo político donde ha permitido que la delincuencia organizada trabaje a sus anchas. Y entonces usted que vive a diario, verá usted qué es lo que está pasando en su región, en su municipio, en su estado. Tenemos contacto con colegas, que también es otro factor, la muerte de periodistas, pero hemos tenido contacto con compañeros de otros estados donde ha habido atentados por decir lo que ocurre. Y mire que no nos las queremos jugar de héroe, pero se tiene que denunciar lo que está pasando, que la gente abra, que la gente sepa qué está ocurriendo. Si tal personaje está involucrado o vinculado con el crimen organizado, por ejemplo, y que ahora se postula para tener un cargo de elección popular, lo tiene que saber la gente. Porque usted no lo cree, hay muchas personas que viven al día, en qué voy a comer hoy, qué voy a trabajar, dónde voy a estudiar, y se olvida un poquito de la vida de otros. Y cuando nos toca ir a votar no sabemos quién. Por eso aquí en este lugar hemos tratado de tener a la mayor parte de los que pretenden llegar a un cargo de elección popular y preguntarles, a ver, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus objetivos? Porque ya no podemos permitir, como en otros estados, que nos vayan a dirigir gente que está involucrada o vinculada con el crimen organizado. Y que al ratito vivamos con miedo, con temor. Mire, afortunadamente aquí en Tapachula, en muchas partes de Chiapas, en algunas sí, todavía tenemos esa paz social. Que ha habido otros incidentes, sí, pero que haya así balaceras, ráfagas y todo eso, todavía no. Y esperemos que no. Y entonces aquí hacemos el llamado a todas las instituciones, a los cuerpos de seguridad, al mismo gobierno, pues que ojalá pueda controlar la delincuencia para efectos electorales, ya que no lo han podido hacer en otras actividades. Esperemos que en el electoral sí. Va a ser muy difícil, tal vez sea un sueño guajiro, como se dice, pero pues es necesario que ya no haya más muertos, atentados y condicionados por el crimen organizado. Es un reto para el INE, para el mismo gobierno, para el Ejército y la Guardia Nacional y todos los cuerpos policíacos. Ojalá ya han habido muertos, insisto, pero que estas elecciones en su momento más participativo no vaya a haber la mano de la delincuencia organizada. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa de su entorno? ¿Qué piensa de su municipio, de su estado, de su distrito? Sería bueno saberlo. Hay que recordar que este programa no solamente se ve en Tapachula, llegamos a muchos lugares y hay que analizarlo. Y de verdad esperemos que no se tiña de rojo el proceso electoral 2024, que decir no se tiña, que no se continúe, porque ya han habido en este año varios muertos por el proceso electoral. Muy difícil la situación, pero veremos qué pasa, ¿no? Gracias, hasta aquí dejamos nuestro comentario. A veces nos apasionamos, pero no crea que es por situaciones de querer sobresalir. No. Híjole, es lo que a veces vemos y percibimos de la gente y lo tenemos que decir, ¿no? Ahí dejo usted el comentario y bueno.